Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Centro Cultural de la Ciencia. Les cuento un poco dónde estamos para los que vienen por primera vez, que esperamos sea la primera de muchas. Esto es la tercera pata del Ministerio de Ciencia. Acá en toda esta manzana, que es el polo científico, se hace investigación hacia allá, hacia la calle Paraguay. Está el Ministerio, está el CONICET, se hace la gestión. Y de este lado hacemos todas las actividades que tienen que ver con popularización y divulgación de la ciencia. Acá en el auditorio, como hoy, también arriba hay un museo que se llama Lugar a Dudas. Tenemos también lugares donde se hacen talleres, presentaciones de películas, presentaciones de libros, debates y así sucesivamente. Una de las actividades de este programa de popularización es este ciclo que estamos empezando hoy con un público y dos oradores de lujo. Este ciclo se llama Las palabras y las cosas y las ciencias, porque vamos a incorporar un montón de temas que tienen que ver con las ciencias naturales, sociales, humanas, a través de diálogos de expertos en distintas ramas. Hoy empezamos con esta charla sobre la identidad, la próxima va a ser el 22 de agosto, es una charla sobre las ciudades, y así seguiremos con al menos una charla más este año y otras el año que viene de este ciclo de palabras, cosas y ciencias. Dicho eso, muy brevemente, así podemos empezar, les cuento un poco la dinámica. Van a hablar ahora Darío y Ezequiel un rato. Hacia el final dejaríamos espacio para preguntas y preguntas no largos testimonios, esas cosas que suelen pasar. Me piden, por favor, que recuerde que no coman ni beban acá adentro, ¿sí? Porque es complicada después la limpieza, ¿sí? Después háganlo afuera. Y ahora sí, les presento entonces este primer ciclo. Tenemos a Ezequiel Adamowski. Ezequiel es historiador, es doctor en historia. Con una familia muy numerosa, por lo que veo. Ezequiel es doctor en Historia de la Universidad de Londres y es profesor acá en la UBA y en UNSAM. Ha abarcado distintos periodos de historia, también es profesor invitado de varias otras universidades de acá, pero justamente uno de sus últimos proyectos de investigación tiene que ver con abordar el tema de la identidad desde la historia. Entonces nos pareció particularmente interesante esa vertiente para aplicar acá en esta charla sobre qué es lo que somos, el problema de la identidad. Y por otro lado, Darío Steinschreiber es filósofo, también es docente en muchos... Es docente en muchos niveles educativos, desde la primaria hasta la universidad, incluyendo el CBC, donde tiene una cátedra que es absolutamente multitudinaria. También Darío ha trabajado en distintos aspectos editoriales, en aspectos de gestión de la cultura, estuvo en EUDEVA, estuvo en el Ministerio de Cultura de la Nación, haciendo una cantidad enorme de tareas en gestión y educación. Pero también todos lo conocemos mucho por sus tareas de divulgación dentro de la filosofía, en la tele, con un ciclo absolutamente maravilloso como Mentira la Verdad, un libro tremendamente maravilloso e injustamente poco conocido, debo decir que es Para qué sirve la filosofía, que los invito a leerlo. Es largo, así que no es para leer en una sentada, pero sí en varias. Y también con algunos espectáculos en los cuales Darío combina filosofía, música y artes escénicas. Son maravillosos, incluyendo Desencajados, que si no lo vieron, véanlo, porque hay varias funciones próximamente. Así que Darío ha combinado un poco el saber académico con la popularización de ese saber. Y justamente uno de los temas que ha tratado Darío, tanto como divulgador como en otros ámbitos de filosofía, es la identidad. Entonces vamos a asistir a este diálogo sobre la identidad, sobre qué es lo que somos, entre un historiador y un filósofo para tratar de entender un poco mejor dónde estamos parados. Muchísimas gracias a los dos, el estado es vuestro. Bueno, gracias Diego, un placer estar acá. Es la primera vez que vengo, un placer ser recibido por Diego Golombek, a quien admiro muchísimo. Es el que habló, Diego Golombek. Lo hubieran aplaudido antes. Y la verdad que, digamos, con Diego venimos peleando hace rato por lo que es el género de la divulgación, como un género que nos parece fascinante y de socialización del conocimiento. Y debo decir que con Ezequiel, digamos, con quien nos vimos muy pocas veces,
pero Ezequiel, entre otras cosas, ha dado, si no me equivoco, el primer seminario de grado sobre divulgación en la historia, ¿no? En la carrera de historia, que ya es directamente introducir la cuestión de la divulgación en la academia, ¿no? Junto con Gaby Di Meglio, otro gran divulgador de esta nueva generación, que de alguna manera estamos acá gracias a lo que ha sido el proyecto de Canal Encuentro, ¿no? Yo quiero, abordar el tema un poco desde la filosofía, tal vez la diferencia con Ezequiel tenga más que ver con los abordajes, y abordarlo desde la filosofía significa obviamente no resolver los problemas que plantea la identidad, básicamente porque la filosofía no resuelve problemas, ¿no? Sino que los crea. Entonces, para nosotros la identidad no es un problema en el sentido de que tiene que ser encontrada una resolución, una respuesta, sino que al revés, partimos al revés. Suponemos que no se cuestiona tanto y cada vez menos la cuestión de la identidad. Entonces nos parece fundamental recuperar su carácter problemático. No buscamos la identidad como quien busca algo que quiere encontrar, algo que está ahí latente, algo que está ahí ya cerrado en sí mismo pero oculto y que se supone que tenemos que descubrir. No buscamos la identidad porque en realidad, de nuevo, al revés, la identidad en sí es la búsqueda. O sea, no es que estamos buscando algo que nos defina, sino que la vida entera, la existencia, no es más que un recorrido en el que estamos todo el tiempo ejerciendo el poder de la pregunta para tratar de entender quiénes somos. Esa pregunta no tiene respuesta, y no es que esté mal que no tenga respuesta, es que la forma en que hacemos filosofía tiene que ver con eso, tiene que ver con deconstruir o con desarmar esos formatos que nos presionan, nos conminan, nos obligan a tener que encontrar la identidad para ser alguien, ¿no? Yo durante muchos años trabajé en la enseñanza media, en ese momento horrible que viven los jóvenes, que es cuando tienen que elegir su carrera, con presiones de todo tipo, sobre todo de un tipo de actor social bastante problemático que son los padres, que entonces ejercen la presión directamente sobre los jóvenes haciéndoles una pregunta terrible, ¿no? Que es, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? O sea, hemos transformado el estudio, ¿sí?, en la pregunta por el ser, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Médico? No, voy a hacer esto que puedo ser y voy a estudiar algo, medicina, agronomía. Digo, es muy fuerte esa presión y, por favor, ni se les ocurra cambiar de carrera. Y menos cambiar de carrera 3 veces en un año, porque ¿saben qué? Tienen problemas de identidad. Y entonces son derivados a un lugar fascinante para todos, que es el diván, que se supone que resuelve los problemas de identidad porque nadie leyó Freud. Porque después uno entiende que en el diván lo que hacemos es acrecentar la problemática de la identidad, que de eso se trata la existencia. Y ni hablar aquel que en 4 años tiene 7 divorcios. Otro problema de identidad insoportable. ¿Sí? Y en realidad, problema tiene el que, piensa... Bueno, no quiero entrar en... Pero problemas tiene el que se casa, se pasa 40 años con la misma persona, que a los 3 meses se dio cuenta que no la quería, que no quería estar ahí, pero dice, no quiero tener problema de identidad. Y seguir siendo, ¿no? Siempre ahí el mismo en ese vínculo. Me parece que hay que desacralizarla, la identidad. Está sobrevaluada. Es como, ¿sí? Es una categoría muy dura, que aparte por su tradición, que aparte incluso etimológicamente, piensen que identidad viene de idéntico, viene de idem. Idem es lo mismo, lo que se repite siempre lo mismo. Entonces se genera como una
digamos, como de nuevo una presión, un imaginario de que hay algo en nosotros que se repite siempre lo mismo que tenemos que descubrir. Esa idea de que la identidad anida en algún lado, una idea fuertemente religiosa, ¿no? O voy a usar una palabra, digamos, más propia de la filosofía, una idea metafísica. ¿Qué significa metafísica? Significa que se supone que hay algo en nosotros que define lo que somos, algo que se repite siempre lo mismo, por eso es idéntico. Como si pudiésemos separar lo idéntico de lo accidental, lo esencial a nosotros de lo que cambia, ¿no? Evidentemente, mi ropa no es esencial a mí, no se repite siempre lo mismo, entonces no hace a mi identidad esencial. Mi corte de pelo tampoco. Mi fanatismo por mi equipo de fútbol, y tampoco. ¿Por qué? Porque puede cambiar y yo sigo siendo quien soy. Yo soy Darío, aunque me pele, aunque me haga cura. Bueno, no es un buen ejemplo, pero sigo siendo Darío. Aunque, digamos, aunque me transforme ideológicamente, cambie de sexo, cambie absolutamente en todo lo que en este momento a mí me caracteriza. Sin embargo, parecería haber algo que se repite, algo común en mí que hace que yo sea Darío. Y parece estar puesto en el cuerpo, en primer lugar, y sin embargo el cuerpo cambia. Nada cambia más que el cuerpo. Entonces, ¿qué es eso que se repite todo el tiempo? Bueno, pero el cuerpo siempre es el mismo. Bueno, el cuerpo siempre es el mismo, pero, perdón, se me están muriendo, si no me equivoco. Se fue Golombek, que tiene el número exacto, 12.000 células por día. Y creo que hace como 30 años que no nace ninguna nueva. Y eso significa que nunca soy idéntico a mí mismo en términos taxativos. Sin embargo, nos imaginamos, armamos este mito, esta ilusión, que es que hay una unidad, cuando todo el tiempo estamos siendo otros, desde lo corporal, desde lo biológico, y ni hablar desde lo cultural. Todos ustedes son en este momento quienes son, pero en este momento están incorporando, si me están escuchando, los que me están escuchando, no los que están poniendo cara de que me están escuchando pero no me están escuchando, sino los que me están escuchando están incorporando una idea. Esa idea suma a lo que ustedes son y los transforma. Me dirán, esencialmente no, pero ¿cuál es la esencia entonces? ¿Cómo capturarla? ¿Qué es lo que queda detrás de lo que somos? Los empiristas, David Hume, por ejemplo, decía que detrás de todo lo accidental, detrás de todo lo cambiante, no hay nada. Una X vacía, decía él. Y en realidad es tan insoportable asumir ese vértigo que inventamos la unidad. La unidad tiene que ver con la memoria. Si ustedes han visto esa gran película filosófica, tan compleja, que es Buscando a Dory, ¿la vieron? ¿Cómo no vieron Buscando a Dory? Es un memento para niños, ¿no? ¿Que vieron Memento? Es un memento para niños, es una pececita. Pececita no existe, ¿no? Bueno, vale. Una pececita que olvida, tiene problema de memoria inmediata. Y entonces, lo difícil que es, ¿no? La unidad del yo solo puede estar puesta en la memoria. ¿Y quién recuerda todo? A mí me encanta la idea de que la memoria termina siendo el cemento que une, que este Darío es el mismo de hoy a la mañana, que es el mismo de ayer, que es el mismo de hace 20 años. Pero para eso la memoria tendría que tener una fuerza que no sé si tiene. Al revés, no hay nada más manipulable, distorsionante, subjetivo.
consciente e inconscientemente, que la memoria que se supone que nos unifica en lo que somos, ¿no? Esa idea de identidad como algo que se repite, esa idea de identidad metafísica o esa idea de identidad esencial y esencialista, que tiene que ver con el individuo, pero que seguramente Ezequiel va a hablar más de este tema, tiene que ver también con el esencialismo nacional, con la idea de que hay una argentinidad que se repite siempre igual, una esencialidad que se da también, por ejemplo, en las identidades culturales, musicales. O sea, piensen en el tango, en el rock, como si hubiese una esencia que define lo que es el tango. Digo, ha muerto gente en las disputas tangueras en la Argentina por osar incluirlo a Piazzolla en el género tanguero. Entonces, digamos, se juega esta idea y empezamos a ver que se juega una idea más política, más de poder en relación a quienes administran una identidad. Entonces quiero decir esto, no creo en la identidad. Creo que la identidad es un mito, una ilusión, y voy a usar un término griego, un fármacon. Fármacon, palabra que es fármaco, pero no es fármaco y punto. Fármacon en griego significa remedio, pero también significa veneno, significa las dos cosas, porque ustedes saben bien que nuestros remedios en realidad suponen la inoculación del veneno contra el que el remedio supuestamente pelea. Lo que hacemos es inmunológicamente inocularnos el mal que deseamos extirpar para que funcionen nuestros sistemas de defensa. A ver, para los griegos la palabra veneno es también y al mismo tiempo la palabra remedio, o sea, lo que nos cura nos mata. Y la identidad, que es un artilugio que necesitamos para salvaguardarnos de esa conciencia de deriva que es lo humano, esa sensación vertiginosa que es ser conscientes que todo se nos escapa, que nacemos para morir, que en el fondo de todo no hay fondo, que no tiene lógica el hecho de ser y menos el de dejar de ser. La identidad aparece como un fármaco, como un remedio, como un clonazepam que nos calma, pero nos empelotudece, como un buen clonazepam. Es un término kantiano, empelotudez. No sé en alemán, pero digo, pensemos que nos obtura, que nos quita, que nos duerme, ¿no? Que nos duerme al mismo tiempo. Entonces, hay otra lectura de la identidad que está más puesta en una lectura más científica. Media hora cada uno, ¿no? Que dijimos que es una lectura más científica, que es, digamos, si la identidad no tiene que ver con la metafísica, uno piensa que entonces puede llegar a tener que ver con la física. Física en griego es naturaleza, con lo que tenemos nosotros de natural, de biológico, el cuerpo. Claro, cambia la pregunta. Vieron que la pregunta por la identidad es ¿quiénes somos? La ciencia no se pregunta quiénes somos. Se pregunta ¿qué somos? No es lo mismo preguntarse por el quién que preguntarse por el qué. ¿Qué somos? ¿Somos una especie más que está al lado de los monos? Está entre los monos y los gorilas. Los gorilas, hablo de los... No tiene ninguna connotación política. Digamos, ¿qué somos? Somos cuerpo, somos biología, somos leyes naturales, somos aparato respiratorio, ¿no?
La pregunta por la identidad podemos llevarla desde el palo científico a lo que Heidegger llama, perdón por esto, pero ahora lo explico, lo óntico, o sea, el plano del ente. El plano del ente. Ahí hay un cuerpo, el cuerpo tiene leyes, tiene regularidades, tiene características, es clasificable. Somos vertebrados, mamíferos, una especie más. La pregunta por el qué es una pregunta, digamos, que también nos pertenece, pero que disuelve lo existencial del problema de la identidad. Porque somos ambas cosas, somos un cuerpo clasificado en toda una serie de taxonomías biológicas, pero al mismo tiempo no nos alcanza con saber qué somos. Buscamos saber quiénes somos. Y la pregunta por el quién tiene que ver con el plano de lo existencial, que ya no es el óntico, sino el ontológico. Tiene que ver con tratar de entender lo inentendible, que es para qué estamos. Les hago una comparación. Heidegger, ¿sí? Dice, no es lo mismo, miren qué lindo esto que voy a explicar para una tarde de vacaciones de invierno, no es lo mismo morir, fallecer y perecer. Pum para arriba, ¿no? Pero se ve, porque, ¿qué dice ahí? O sea, nosotros ¿qué decimos? El perecer. ¿Quién perece? No decimos una persona pereció. El perecer tiene que ver con todo lo vivo que muere, que deja de ser. No que muere, que deja de ser. No decimos, murió el mosquito. ¿Hacemos? Porque uno no piensa en morir. O sea, ¿quién muere? ¿Quiénes morimos? Nosotros. Y cada uno aparte. El morir tiene que ver con lo ontológico. Es una pregunta existencial. ¿Por qué tengo que morir? Incluso cuando un ser humano muere, decimos falleció. Y lo que tenemos ahí de nuevo en el plano óntico es una entidad, que la vemos, un cadáver. Falleció. Y el análisis tiene que ver con lo que tiene de natural. Ahora, nadie sabe adentro de ese ser que está ahí, ya muerto, cómo vivió su propio morir, porque nadie muere por otro. Y ese propio morir al que finalmente esa persona llega, tiene que ver con otro plano, un plano existencial. Yo creo que la identidad de ese corte tiene que ver con el quién, quiénes somos. El quién, perdón, y lo digo sin entrar en rivalidades tontas, no es una pregunta que la ciencia pueda contestar, pero porque no le compete a la ciencia. La ciencia clasifica, lo que tenemos que discutir son las clasificaciones en todo caso, porque ninguna clasificación es neutral ni objetiva, sino que supone también ponderar ciertos aspectos a otros. Estamos cansados de leer manuales de biología y de zoología hablando del hombre, del ser humano, como el rey, ¿no?, de la naturaleza, como el que está encima de la escala natural, por encima del resto de los animales. Estamos podridos de esa separación increíble que es el hombre por un lado y por otro lado los animales, como si fuese todo lo mismo. Hay un libro de Derrida que se llama El animal que estoy siendo, que cuestiona eso. ¿Por qué a todos los animales los universalizamos identitariamente con un único concepto y decimos el animal? Porque no son nosotros, ¿no? Somos tan omnipotentes que trazamos en la naturaleza una clasificación con nosotros de un lado y los animales todos juntos, todo lo mismo. Y si fuera todo lo mismo, nosotros también tendríamos que estar adentro. Entonces, propongo esto. La identidad no la explica ni la metafísica ni la ciencia. No tiene que ver, no es que no la explica, tiene sus problemas. La metafísica tiene sus problemas, la ciencia tiene sus problemas. Entonces, ¿qué es la identidad? ¿Quién la explica? ¿Quién mejor la expresa? Ni la ciencia ni la metafísica. Voto por el arte. Digo, ¿la identidad qué es? Un relato literario de nosotros mismos. ¿Quiénes somos?
Yo les pregunto, ¿quiénes somos? ¿Saben qué hacemos? Hablamos. ¿Y qué hacemos? Narramos. ¿Qué? Nuestra historia. Y nuestra historia no tiene que ver con la objetividad, no tiene que ver con nada, con ninguna regularidad científica. Tiene que ver con el relato que nos contamos a nosotros mismos, que nos recontamos a nosotros mismos y que nos cuentan de nosotros mismos. Porque tampoco nos creamos que cuando escribimos nuestros propios relatos somos libres y autónomos. Otro fármaco. Pensar que nosotros hablamos el lenguaje, que elegimos las palabras, que decimos lo que queremos decir. Cuando en realidad el lenguaje también nos habla y cuando hablamos utilizamos ideas que nos están de algún modo condicionando. Esta forma de pensar la identidad llamada narrativismo, que tiene que ver con que la identidad es una narración, la saca del plano tanto de la metafísica, de que hay algo ahí escondido, cerrado y absoluto esperando ser descubierto, como de una visión científica más parcial, en la que perdemos básicamente la posibilidad de un desarrollo existencial de nuestra búsqueda. Nada es más existencial que el arte, en la medida en que la literatura, en tanto arte, es una propuesta de búsqueda de sentido que pone a la identidad no tanto en el lugar de la verdad, sino en el lugar de la sombra, en el lugar de la emoción, en el lugar de la perplejidad. Y tengo mucho más para decir, pero no tengo tiempo, tengo que cerrar. Digo entonces, para terminar acá, que en ese sentido, esa escritura, ese texto que somos nosotros, que se escribe todo el tiempo, para poder reescribirse y no convertirse en un texto dogmático, necesita permanentemente del encuentro con el otro. La identidad narrativa crece en la medida en que los lenguajes se contaminan. Por eso es fundamental el entrecruzamiento con otros lenguajes, para que la identidad no se vuelva violenta, autoritaria y negadora de la diferencia. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Un gusto realmente estar aquí. Quiero agradecer a Diego Golombek por la invitación, a Mónica Mendoza. Un gusto estar compartiendo esta mesa con Darío. Yo voy a tomar el problema un poco en el punto en el que lo dejó recién Darío, ¿no? Comparto esta idea que nos acaba de presentar acerca de la identidad como una ilusión, como un mito, como algo que a pesar de lo que nos hace creer, carece de un sustento último, carece de una sustancia firme que nos permita estar seguros de quiénes somos, a pesar de que cuando decimos, bueno, yo soy yo o nosotros somos nosotros, creemos estar seguros de qué estamos hablando. Y lo primero que quería decirles es que la identidad, antes que nada, no sé si antes que nada, es por lo menos dos cosas. Una es una narración, recién lo acaba de comentar Darío, en un momento voy a volver sobre eso. Y además de ser una narración, es una imagen. Es una imagen de sí, la imagen que tenemos acerca de, primero, nuestra propia persona y luego los nosotros a los que pertenecemos, ¿no? Para decirlo de otra manera, la identidad es una especie de objeto virtual, una imagen que nos llega desde afuera. Uno piensa cuando dice yo soy yo sé quién soy, uno piensa que es una certeza que nos viene desde adentro, pero en verdad la identidad funciona más bien como una imagen que nos llega desde fuera, ¿no? Esto es algo que los filósofos lo han mostrado hace mucho tiempo. Cuando uno nace no viene al mundo con un yo,
no es un yo en el momento en el que uno está naciendo, ¿no? La unidad que nos convierte en un yo hay que más bien construirla, y es una identidad que se construye narrativamente y también a través de imágenes, ¿no? Las imágenes tienen un papel central, ¿no? Jacques Lacan, que es uno de los padres del psicoanálisis, lo explicó hace muchos años de una manera bastante convincente, ¿no? Él explicaba que los bebés al nacer no tienen modo de saber, no tienen conciencia de que son un yo, ni siquiera tienen conciencia de que físicamente son una unidad, ¿no? Ven desde su campo visual, ven una mano, ven su propia mano, pero no saben que es su propia mano, no tienen modo de saber que esa mano es suya y no la mano de un hermano que de pronto también vieron. Sienten calor en la pierna, no tienen forma de saber si ese calor es el suyo propio o es el de la madre que está apoyado en ellos. Escuchan un sonido, pero no tienen forma de saber si ese sonido que les llega desde afuera es de ellos o es producido por alguien más, ¿no? Los bebés, decía Lacan, llegan a una idea de que son un yo, de que son una unidad, es decir, llegan a la idea de que no son una experiencia discordante, fragmentaria, desconectada, en el momento en que ven su imagen en un espejo, que es algo que sucede después de los 6 meses de edad. Es allí cuando logran interpretar su imagen en un espejo y ven la imagen que les devuelve el espejo de su propio cuerpo. Es allí cuando se construyen, comienzan a construirse como un yo, cuando adquieren conciencia de que forman una unidad. El bebé reconoce su cuerpo y en ese momento, recién en ese momento, es que comienza a desarrollar un sentido de ser un yo. Es, digamos, el puntapié inicial de lo que será su identidad, ¿no? Y fíjense lo que les decía en comienzo, que es más bien una imagen que les viene de afuera. Es la imagen que le devuelve el espejo. Y saben que ese cuerpo es su propio cuerpo, no solo porque lo ven en el espejo, sino porque también lo ven como una imagen entre otras imágenes que han visto. La imagen del cuerpo de su madre, la imagen del cuerpo de su padre, de sus hermanos y demás, ¿no? Es en el cotejo, entonces, de esa imagen que les llega desde afuera y las otras imágenes que les llegan desde afuera, que el bebé comienza a ser un yo, es decir, a través de un objeto virtual y exterior, a través de una imagen, ¿no? A Lacan le gustaba mucho un verso de Rimbaud, el poeta francés, que decía yo es otro, y para él su descubrimiento acerca de cómo desarrollaban el yo los niños reflejaba o se veía reflejado perfectamente en esa imagen, ¿no? El yo es un otro porque nos llega a la conciencia como una imagen exterior entre otras imágenes, ¿no? Y lo que vale para el yo personal, individual, es todavía mucho más certero cuando uno pasa del yo o de la identidad individual a la identidad colectiva, cuando uno pasa del yo al nosotros, que el nosotros es una especie de extensión del yo. Porque las comunidades, los nosotros, ni siquiera tienen un cuerpo que pudiera reflejarse en un espejo y devolver la imagen de esa comunidad. Las comunidades no tienen cuerpo. Todo lo que tienen son imágenes y narraciones, ¿no? ¿Cómo uno aprende que es argentino desde niño? Bueno, fundamentalmente lo primero que uno aprende es a través de imágenes. Los colores de la camiseta que le pone su padre o su tío o su madre, la bandera, la escarapela, el contorno del país en un mapa. Luego los íconos visuales de la Argentina, ¿no? El obelisco, las cataratas del Iguazú, el glaciar Perito Moreno, el monumento a la bandera, etcétera, etcétera, ¿no? Es a través de esas imágenes que se relaciona en primera instancia con qué significaría ser lo argentino. Pero la imagen, les decía al comienzo, es solo uno de los componentes que hacen a ese objeto virtual que llamamos yo o que llamamos nosotros. El otro componente central es la narración, ¿no? Y esto por algo que explicó recién muy bien Darío, que es que si no fuese por el hecho de que vivimos en el tiempo, somos sujetos temporales, es decir, atravesamos el tiempo y el tiempo todo lo cambia, incluyendo las imágenes, podríamos sencillamente reconocernos como un yo, como un nosotros, a través de las imágenes solamente, ¿no? Sin necesitar nada más. Pero lo cierto es que el tiempo
modifica incluso las imágenes, ¿no? Aquel niño de 6 meses que aprendió que era un yo, viéndose al espejo, bueno, el cuerpo que le devuelve el espejo a los 15 años no tiene nada que ver con el de los 6 meses, y el cuerpo que le va a devolver cuando tenga 80 años tampoco va a tener nada que ver con el cuerpo que tenía a los 15, ¿no? Lo mismo vale para las identidades colectivas, ¿no? Aprendió a sentirse argentino o aprendió que es parte de ese. Nosotros mirando el obelisco, bueno, puede que un día lo demuelan el obelisco. El glaciar Perito Moreno se va a derretir más o menos pronto. Incluso puede que hasta el tiempo cambie algo tan esencial como la bandera. El año pasado Nueva Zelanda estuvo a punto de, hizo un referéndum para cambiar su bandera nacional, ¿no? Es decir, podría incluso suceder eso. De modo que el tiempo, el paso del tiempo, los cambios que introduce el tiempo, atentan de alguna manera contra una identidad permanente y también contra la posibilidad de construir una identidad solamente a partir de las imágenes. Y ahí es donde entra el tema de la narración, ¿no? El tema del relato, la identidad como relato que recién comentaba Darío. ¿De qué manera nos consta a nosotros que ese cuerpo, nuestro cuerpo que cambió tan radicalmente de los 6 meses a los 80, es la misma persona? Bueno, uno podría contar, podría decir que uno es la misma persona porque a pesar de que el cuerpo es completamente distinto, hay algo interior, algunos valores, ideas, preferencias, inclinaciones que son permanentes, es decir, que atravesaron el tiempo sin cambios, pero eso es inclusive más problemático, ¿no? Cualquiera de ustedes que haga un poco de memoria podrá ver su propia vida y los cambios que atravesó en sus valores, sus creencias, sus costumbres. Yo mismo a los 12 años tenía la certeza de que iba a ser químico, bueno, y aquí me ven siendo historiador. Capaz que alguno de ustedes que disfruta de la música clásica cómodamente sentado en su living tomando un brandy, a lo mejor a los 20 años era un joven punk con un alfiler de gancho cruzado en la nariz, haciendo pogo y escupiendo al cantante. Tampoco hay algo en el plano de los valores, de las creencias, de las costumbres, que sea permanente. Y si uno pasa a lo colectivo, eso es incluso más marcado. Si uno se pregunta qué tienen en común un francés del siglo XVIII y un francés actual, pues realmente es muy poco lo que tienen en común, ¿no? En el siglo XVIII había un rey, hoy es una república. En el siglo XVIII comían pan negro, hoy tienen una comida súper sofisticada. Escuchaban música campesina, hoy escuchan hip hop. Si uno agarrara un francés del siglo XVIII y lo suelta hoy en París, posiblemente no reconozca siquiera que está en Francia. No solo porque cambió el aspecto de la ciudad y vería autos que no conoce y demás, sino porque incluso los propios rostros de la gente que ve no los va a poder reconocer como los rostros de ese nosotros que tenía en el siglo XVIII. Ni siquiera biológicamente hay una relación directa entre los parisinos del siglo XVIII y los parisinos de la actualidad, ¿no? Y es en ese momento donde la narración se vuelve crucial para dar cuerpo a eso que llamamos identidad, ¿no? Podemos decir que somos hoy el mismo muchacho punk que escupía al cantante, o podemos decir hoy que somos argentinos tal como los argentinos de 1810, porque somos capaces de contarnos la historia que nos dice que a pesar de todos los cambios que hemos atravesado, sin embargo, hay algo que permanece, es decir, una continuidad ininterrumpida de eso que somos o de eso que creemos ser, ¿no? Una narración no es ni más ni menos que un cuento que ordena en una secuencia los cambios. El cambio, que es lo diferente, lo distinto, que podría alterar, vulnerar la identidad, que altera, que interrumpe lo mismo, sin embargo, una narración consigue la magia de convertirlo en una secuencia que garantiza la continuidad de lo mismo, ¿no? Y con las historias pasa lo mismo que pasa con las imágenes, ¿no? Así como el niño interpreta su imagen en el espejo gracias a que ha visto otros cuerpos, otras imágenes de otros cuerpos, también somos capaces de contar nuestras historias, incluso las personales, porque están entrelazadas con otras historias de otras personas, ¿no? Quizás ustedes imaginen
que podrían cada uno de ustedes contar su propia historia individual de principio a fin, porque les consta cómo sucedió esa historia, pero incluso imaginando que ustedes fueran perfectamente honestos y que no mintieran en su historia, cosa que los historiadores sabemos muy bien que la gente al recordar, bueno, recuerda un poco lo que quiere, omite, miente y demás, ¿no? Pero incluso, digamos, quitando ese problema, para poder contar nuestras historias dependemos de las historias de los demás. Hay por lo menos, hay muchos episodios de nuestra vida, los podemos contar porque estábamos allí, ¿no? Yo podría contarles por qué y cómo fue que pasé de querer ser químico a querer ser historiador. Yo ya era un yo cuando sucedió eso, estaba allí, puedo contarlo. Pero hay por lo menos dos momentos de mi vida, de mi propia historia, que no podría contar yo solo. Esto lo decía Mikhail Bakhtin, un gran pensador ruso, que son nada menos que el principio y el final de la historia, ¿no? Nadie puede contar una historia sin que tenga un principio, y ninguna historia puede contarse sin que haya un horizonte de futuro hacia donde avanza esa historia, ¿no? Sin embargo, en nuestra propia historia personal, el principio y el final nos son inaccesibles, ¿no? Ninguno de nosotros recuerda haber nacido, o tiene experiencia o conciencia de haber nacido. Sabemos que nacimos porque nos lo han contado otros. Es decir, sabemos que nacimos porque somos parte de la historia de otras personas, de la historia que han contado otras personas, y lo mismo vale para el final. Sabemos que moriremos no por experiencia personal, gracias a Dios, sino porque hemos visto otras historias y nos han contado otras historias que sabemos que terminan de esa manera, ¿no? Lo que trato de decir es que tenemos una identidad tanto personal como colectiva, porque también nos visualizamos desde afuera como si fuésemos personajes en un escenario, como si estuviésemos en el teatro, ¿no? Viendo personajes en un escenario. Nuestro personaje es el protagónico, claramente, para cada uno de nosotros, pero es un personaje que convive en historias que tienen también otros personajes como parte de ella, ¿no? La totalidad de nuestra vida es imposible de asir, es imposible de comprender o entender fuera de ese escenario donde habitamos como personajes dentro de una historia, ¿no? Eduardo Galeano decía todo esto que estoy diciendo de una manera mucho más sintética y mejor. En una de esas frases tan lindas que escribía, decía que no es cierto que las personas estemos hechas de átomos, decía Galeano, estamos hechos de historias. Y yo los quiero invitar a que tomemos esa frase poética como algo más que mera poesía, con perdón de los poetas que estén aquí, sino que la tomemos literalmente. Es decir, que estamos hechos de historia en el sentido más literal posible de la expresión. Y lo que vale para la identidad personal vale mucho más para la identidad colectiva, ¿no? No hay otra cosa detrás de los distintos nosotros, distintas identidades colectivas en las que participamos, no hay otra cosa que una historia acompañada, por supuesto, de imágenes, ¿no? Que son las que la refuerzan. Las historias que nos contamos tienen la capacidad, nada más ni nada menos, que de definir con qué cuerpos humanos vamos a compartir nuestra historia y qué cuerpos humanos vamos a excluir de esa historia. Qué cuerpos humanos de los muchos que nos rodean son parte de ese nosotros y qué cuerpos humanos son extranjeros, y vaya si eso es importante. Quería darles dos ejemplos y con esto termino, o uno, no sé cómo voy de tiempo. Tengo un rato, bueno, dos entonces. Dos ejemplos tomados de las investigaciones que hice como historiador, para ver cómo funciona un poco esto de la identidad colectiva, ¿no? El primer ejemplo tiene que ver con la identidad occidental, ¿no? La de ser parte de un mundo occidental, que es una identidad en la que participamos también incluso en Argentina, ¿no? Es una identidad bastante reciente. Empezó a existir recién en el siglo XIX, anteriormente, en siglos anteriores no existía nada parecido. La gente que vivía en Europa, digamos en el siglo XVII, por poner una fecha, no creía pertenecer a ningún occidente, no sabía qué significaba
esa expresión. Ni siquiera en esa época había una identidad europea muy firme, la había, pero era más bien débil, ¿no? La identidad colectiva principal, digamos, además de la del terruño de cada uno, era la de ser parte de la cristiandad. Esa es la gran identidad englobadora del momento, ¿no? Ese nosotros, obviamente, bueno, incluía a todos los cristianos. Geográficamente hablando, iba desde Rusia hasta España e incluía a los cristianos que vivían fuera de Europa también, por dar un caso, los cristianos que vivían en Siria. Dentro de Europa, en esa época, nadie distinguía que hubiera una Europa oriental y una Europa occidental. Esa idea, como les decía, es del siglo XIX. Anteriormente, en verdad, el eje principal que tenían en mente los europeos era un eje no que dividía en este y oeste, sino de norte y sur. Estaban los países del norte, de los que se suponía que tenían tal o cual característica, y los países del sur de Europa, de los que se suponía que tenían otro tipo de rasgos, ¿no? ¿Quiénes eran los del norte? Bueno, los británicos, los alemanes, los escandinavos, los polacos, los rusos. ¿Quiénes eran los del sur? Los franceses, los italianos. Si a un francés educado en el siglo XVIII le preguntaban hacia dónde queda Rusia o hacia dónde queda Polonia, la respuesta que daba es hacia el norte, no hacia el este. En su imaginación geográfica, lo que valía era el eje norte-sur, ¿no? Esto cambió bastante drásticamente en el siglo XIX y cambió como parte de una narración novedosa que reorganizó los límites del nosotros, reorganizó las identidades colectivas. Como parte del desarrollo de las ideas de la Ilustración y luego del liberalismo, bueno, la identidad cristiana de la cristiandad perdió emotividad, digamos, quedó fuera de moda. La religión, la iglesia eran vistas como fuerzas más bien retrógradas. Y por otro lado, en la época del imperialismo, que es la época del siglo XIX, los europeos de algunos de los países de Europa se sentían, con derecho a imponer su ley a cualquier territorio no civilizado, y esto, si eran o no cristianos los habitantes de ese territorio, era lo que menos importaba, ¿no? Además, también en el siglo XIX, los regímenes liberales que empezaron a surgir en distintas partes de Europa tuvieron un enemigo común, que fue la Santa Alianza que formaron los monarcas de Prusia, Rusia y Austria para detener el influjo de la Revolución Francesa, ¿no? En ese contexto hubo un gran historiador francés que se llamaba François Guillot, que era el jefe, además de ser un gran historiador, era el jefe del Partido de los Liberales Doctrinarios en Francia y llegó él mismo a controlar los destinos de su nación en la década de 1840, inventó una nueva narración que explicaba quiénes eran ese nuevo nosotros que él estaba proponiendo, ¿no? Él propuso la idea de que Europa occidental, y acá ingresa por primera vez este término que no era habitual, Europa occidental era la cuna de la civilización, una región del mundo que por una serie de rasgos históricos, muy antiguos algunos de ellos, había dado lugar a un milagro, que era el milagro del progreso y la civilización, y por eso se distinguía, bueno, para empezar, del inmovilismo del Asia, de la barbarie del África, pero también se distinguía de la otra mitad de Europa, justo la mitad de Europa que ocupaban los monarcas que eran enemigos de ese proyecto, que era Europa oriental. Este es otro término que empieza a utilizarse en ese momento, ¿no? Parte esta narración Europa en dos. Dice, Europa, la cuna de la civilización, es la Europa occidental. Europa oriental, por el mismo nombre que le pone oriental, se relaciona con Oriente, con lo asiático, con lo atrasado, con lo incapaz de progreso. Y de este modo, ese nosotros reorganizado invitaba a sentirse parte a determinados europeos y excluía a otros europeos. Y además desarmaba ya una idea que venía desarmándose anteriormente, que es la idea de cristiandad,
de modo tal que ese nosotros también dejaba fuera, por ejemplo, los cristianos de Siria, que ya no formaban parte de ese nosotros. Bastante poco tiempo después de la aparición de esta narración, la idea de Europa occidental se amplió hacia la idea que hoy manejamos, que es la idea de Occidente, de modo tal de incorporar dentro de ese nosotros a fundamentalmente los territorios de Norteamérica, donde se había trasplantado ese milagro de la civilización europea y había florecido, de modo tal que ese nosotros occidental trazaba una frontera que dejaba fuera algunos cuerpos humanos que antes habían formado parte de un nosotros e incluía a otros nuevos. Y esto que comento aquí no es una cuestión meramente de historiadores o de políticos, sino que tiene un correlato muy directo y concreto en nuestras vidas. Recordarán ustedes la reacción enorme que hubo cuando asesinaron a 12 periodistas de la revista Charlie Hebdo en París el año pasado. Enorme reacción, bueno, en muchas partes del mundo, incluyendo en Argentina, y el grito que circuló, que era «Je suis Charlie», ¿no? Yo soy Charlie, ¿no? Como modo de solidarizarse con esos periodistas. Fíjense el modo en que se expresó esa solidaridad, ¿no? Diciendo yo soy, del modo más íntimo y personal posible en que uno expresa la identidad. Yo soy ellos, ¿no? Ellos soy yo. Somos parte de un mismo nosotros, tenemos una proximidad enorme. Y esa solidaridad obviamente nos enaltece y es algo muy destacable, pero es muy evidente que no sentimos lo mismo cuando las víctimas de atentados terroristas son cuerpos que no pertenecen a ese nosotros occidental, ¿no? Cuando hay atentados en Turquía, en Siria, incluso en Rusia y demás, no vivimos, no lo digo esto con un afán meramente crítico, intento ser solamente descriptivo, ¿no? No vivimos esas muertes como si fuesen unas muertes próximas, del mismo modo que vivimos las de los periodistas franceses. Lo mismo uno podría decir, bueno, los muertos de los atentados a las Torres Gemelas no los vivimos del mismo modo que los muertos de la guerra de Irak, que por otro lado fueron infinitamente más, ¿no? Es decir, tendemos a sentir mucho más la ofensa que nos causan otros, si es causada sobre parte de nosotros, que a percibir cuando las ofensas o las agresiones las causa una parte de nosotros contra los otros, ¿no? Fíjense qué aspecto, digamos, más material, concreto, que adquieren las identidades en un momento determinado, ¿no? Estamos hechos de historias, entonces, y esas historias definen cuánto vale nada más ni nada menos que el cuerpo humano. Cuánto vale un cuerpo para nosotros, el nuestro, el de nuestro prójimo y el del extranjero, ¿no? Historias, y repito aquí, historias siempre acompañadas de imágenes. Las imágenes son siempre centrales también, ¿no? Recordarán que cuando fue el atentado de Charlie en París, Facebook nos ofreció la opción de poner la banderita francesa, ¿no? Como modo de identificarnos. Esa imagen que conocemos perfectamente y es una imagen querida para nosotros, estuvo disponible para darle cuerpo a esa solidaridad y a esa identidad. Y bueno, sin embargo, cuando hay otros atentados en otros lugares, esa imagen, no tenemos una opción de usar la bandera de Turquía o de Siria, que posiblemente además ni siquiera conozcamos cómo luce porque nos es ajena, nos es lejana, ¿verdad? El otro ejemplo, Mónica, ¿ya estoy? No. 5. Si no, dejo acá y hacemos preguntas, sí. Dejo acá si no me demoro más. Bueno, concluyo entonces resaltando lo que decía al comienzo. Las identidades están hechas principalmente de historias y de imágenes. Hoy por cuestión de tiempo no quise abrir un poco más el panorama, pero aunque sea lo menciono, en verdad también están hechas de sonidos. Nuestras identidades, los sonidos son casi tan importantes como las imágenes.
estamos hechos entonces de historias que nos cuentan y que nos contamos, estamos hechos de imágenes que diseminamos nosotros mismos o que percibimos o miramos. Esas historias y esas imágenes son las que nos hacen sentir parte de un nosotros y las que construyen las fronteras que, primero, que nos hacen un nosotros, pero también que nos distinguen, nos separan de otros cuerpos, convirtiéndolos en extranjeros, ¿no? Nuestros cuerpos vibran en sintonía cuando están conectados por historias que nos conectan, cuando están conectados por imágenes en las que nos sentimos representados, y permanecen inertes, por el contrario, cuando hay historias o bien que no nos conectan o bien que nos convierten en extranjeros. Gracias.